En la madrugada del 1 de septiembre de 1985, un grupo de científicos a bordo de un barco en pleno Atlántico Norte vio aparecer en sus monitores una forma metálica cubierta de óxido, sobre el fondo del mar, a casi 4.000 metros de profundidad. Era una caldera, y esa caldera significaba que, después de 73 años, alguien por fin había encontrado el Titanic. Esa es la parte de la historia que todo el mundo conoce. Lo que casi nadie sabe es que el hombre que lo encontró tenía apenas 12 días para lograrlo, y que buscar el Titanic ni siquiera era el trabajo por el que le estaban pagando. El hombre se llamaba Robert Ballard, oceanógrafo del Instituto Oceanográfico de Woods Hole, en Massachusetts. Desde muy joven, después de leer sobre el hundimiento, se había obsesionado con una idea: encontrar el Titanic en el fondo del océano. El problema era simple y enorme a la vez. Nadie sabía exactamente dónde estaba, y buscar algo del tamaño de un barco en un área de miles de kilómetros cuadrados, a casi 4.000 metros de profundidad, costaba una fortuna que ninguna universidad podía pagar. No era el único que lo había intentado. A comienzos de los años 80, un empresario de Texas llamado Jack Rem había financiado 3 expediciones distintas, con sonar y con dinero de sobra, y las 3 volvieron sin nada. Ballard tenía la experiencia, la obsesión y el conocimiento técnico. Lo único que le faltaba era el dinero. Y ahí es donde entra la parte que nadie contaba en las noticias de 1985. Ballard no consiguió el dinero de una fundación ni de un museo. Lo consiguió de la Marina de los Estados Unidos. Y la Marina no tenía el menor interés en el Titanic. Lo que a la Marina sí le importaba eran 2 submarinos nucleares propios, hundidos años antes, que seguían en el fondo del Atlántico. El primero era el USS Thrasher. En 1963, durante una prueba de inmersión profunda frente a la costa de Massachusetts, el submarino implosionó bajo la presión del agua y se hundió con sus 129 tripulantes a bordo. Fue el primer submarino nuclear que Estados Unidos perdió en toda su historia. El segundo era el USS Scorpion. En 1968 desapareció en el Atlántico, cerca de las Islas Azores, con 99 hombres a bordo. Hasta el día de hoy, la Marina nunca confirmó públicamente y con certeza total que lo hundió. Los 2 submarinos eran de propulsión nuclear, y el Scorpion además llevaba torpedos con cabezas nucleares. A mediados de los años 80, la Marina quería saber una cosa: si esos reactores seguían filtrando radiación al fondo del mar, y si nadie, ni la Unión Soviética, ni nadie más, había tocado esas armas. Era la misma década en la que la CIA había gastado una fortuna tratando de rescatar del fondo del Pacífico un submarino soviético hundido. La Guerra Fría también se libraba bajo el agua, lejos de cualquier cámara. Así que Ballard hizo un trato. Le ofreció a la Marina algo que necesitaba probar de todas formas: un vehículo submarino nuevo, con cámaras remolcadas, capaz de fotografiar el fondo del mar a profundidades donde ningún ser humano podía bajar. A cambio de inspeccionar los restos del Thrasher y del Scorpion con esa tecnología, y de guardar silencio sobre la verdadera misión durante los años que hiciera falta, la Marina le iba a dar barco, tripulación y financiamiento. Y si sobraban días al final del verano, esos días eran suyos para buscar el Titanic. ¿Vos hubieras aceptado ese trato, sabiendo que ibas a tener que guardar un secreto militar durante décadas? Contámelo en los comentarios antes de seguir. El Argo no era un submarino tripulado. Era un trineo con cámaras, remolcado a pocos metros del fondo marino desde la superficie con un cable de fibra óptica de varios kilómetros de largo, capaz de transmitir video en tiempo real a la sala de control del barco. Nadie había hecho eso antes a esa profundidad. La Marina no solo financiaba una búsqueda, estaba probando, en el fondo del océano, una tecnología que después iba a usar para sus propias misiones. El verano de 1985, la búsqueda del Titanic fue en realidad una expedición conjunta entre Francia y Estados Unidos. Primero salió el equipo francés, liderado por el ingeniero Jean-Louis Michel, a bordo de un barco con sonar de barrido lateral, peinando metódicamente el área donde se calculaba que había ocurrido el hundimiento. Semana tras semana, cuadrícula tras cuadrícula, y no encontraron nada.
Después le tocó al barco de Ballard, el Nord, del Instituto Oceanográfico de Woods Hole. Pero antes de acercarse siquiera al área del Titanic, el Nord navegó, sin que nadie fuera de la marina supiera el motivo real, hasta el punto exacto donde descansaban los restos del Thresher. Después fue el turno del Scorpion, cerca de las Azores. Ahí, el equipo de Ballard fotografió durante días el casco destruido, buscando cualquier señal de fuga radiactiva y confirmando que las armas nucleares seguían exactamente donde debían estar, sin que nadie las hubiera tocado. Y ahí, mirando durante días los restos de esos dos submarinos destruidos por la presión del agua, Ballard descubrió algo que iba a cambiarlo todo. No sobre los submarinos. Sobre cómo buscar el Titanic. ¿Vos crees que a veces la solución a un problema imposible aparece mientras estás resolviendo uno completamente distinto? Cuéntame si te pasó alguna vez. Cuando un casco de metal se hunde y se rompe bajo la presión del mar, no cae de una sola pieza. Se destroza en el camino y deja un rastro de escombros que se extiende, a veces, kilómetros por el fondo marino, como una flecha que señala hacia los restos principales. Buscar ese rastro era mucho más rápido, y mucho más confiable, que peinar el fondo con sonar esperando toparse por casualidad con un objeto del tamaño de un barco en medio de la nada. Cuando el Nord por fin llegó al área del Titanic, a la expedición completa le quedaban solamente 12 días antes de tener que volver a puerto. 12 días para encontrar, con ese método recién aprendido a la fuerza, algo que 2 expediciones anteriores no habían logrado encontrar en años. Empezaron a remolcar el Argo, el vehículo con cámaras, a pocos metros del fondo, siguiendo un patrón de líneas paralelas sobre la zona donde calculaban que debía estar el rastro. La tripulación se turnaba en vigilias de varias horas frente a los monitores, mirando fijo una pantalla que durante días no mostraba más que barro y sedimento. ¿Vos aguantarías turnos así, sabiendo que se te acaba el tiempo y todavía no aparece nada? Déjamelo en los comentarios. Y esa no fue la única vez que el cansancio casi los hace perder la esperanza. Faltaban apenas horas para el final del plazo cuando, por fin, algo cambió en la pantalla. En la madrugada del 1 de septiembre, algo enorme y metálico apareció bajo las luces del Argo. Era una caldera cilíndrica, cubierta de óxido, prácticamente idéntica a una fotografía de 1911 que mostraba las calderas del Titanic siendo instaladas durante su construcción en Belfast. No había ninguna duda. Después de 12 días, y después de 73 años, lo habían encontrado. El Titanic se había hundido en abril de 1912, en su primer viaje, y se había llevado con él a más de 1.500 personas. Ballard, esa madrugada, no celebró. Según relató años después, salió solo a la cubierta del barco, en medio de la oscuridad, pensando en toda esa gente. No se sintió como si hubiera encontrado un tesoro. Se sintió como si hubiera encontrado una tumba. Por eso, desde ese mismo momento, Ballard se negó a subir un solo objeto a la superficie, y pidió públicamente que el sitio se tratara como lo que era, un cementerio, no una atracción. 2 años después, otra empresa sí bajó a recuperar miles de objetos del casco para exhibirlos, y Ballard pasó buena parte del resto de su carrera denunciando esas expediciones. ¿Te parece que un naufragio con tantas víctimas debería tocarse alguna vez, o que tendría que quedar intacto para siempre? Cuéntame qué pensás. Entre los restos esparcidos alrededor del casco había algo que ninguna cámara de sonar hubiera podido anticipar: pares de zapatos, uno junto al otro, perfectamente ordenados sobre el sedimento. Los cuerpos, con el tiempo, se habían disuelto por completo en el agua salada. El cuero de los zapatos, tratado con químicos de la época, había sobrevivido 73 años marcando, en silencio, el lugar exacto donde había estado una persona. Y mientras el mundo entero hablaba del Titanic, la verdadera razón por la que Ballard había tenido barco, tripulación y presupuesto siguió siendo un secreto militar. En la conferencia de prensa de 1985, nadie mencionó al Thresher ni al Scorpion. Iban a pasar más de 20 años antes de que la Marina permitiera contar la historia completa. Recién en 2008, cuando la Marina finalmente lo autorizó a hablar con más libertad, Ballard contó en público la historia completa,
que encontrar el Titanic nunca había sido el trabajo por el que le pagaron, sino el subproducto de 12 días libres al final de una misión de reconocimiento nuclear de la Guerra Fría. El vehículo que construyó para esa misión, el Argo, y su pequeño robot hermano, el Jason Jr., no terminaron su carrera esa noche de septiembre. Con los años se usaron para explorar otros naufragios famosos, y el método del rastro de restos que Ballard aprendió por accidente, mirando 2 submarinos destrozados, se convirtió en el procedimiento estándar para encontrar barcos hundidos en aguas profundas en todo el mundo. 4 años más tarde, el mismo Ballard usó ese método para encontrar otro naufragio histórico, el acorazado alemán Bismarck, hundido en 1941 durante la Segunda Guerra Mundial. Y no fue el único. Equipos enteros, entrenados con la misma técnica, empezaron a encontrar barcos que llevaban décadas, a veces siglos, considerados imposibles de localizar. Así que la próxima vez que veas una foto de los restos del Titanic en el fondo del Atlántico, vale la pena recordar esto: ese descubrimiento tan famoso no fue el resultado de años de búsqueda dedicada. Fue lo que quedó de 12 días sobrantes, al final de una misión secreta que casi nadie conoció durante más de 2 décadas. Después de escuchar todo esto, ¿te parece bien que un gobierno use un hallazgo tan importante para el mundo entero como tapadera de una misión militar secreta durante más de 20 años? ¿O crees que algo así debería contarse apenas se sabe la verdad? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Si te enganchó esta historia, la bomba de hidrógeno perdida de Palomares, que ya tenés en el canal, te va a interesar todavía más. Y si te gustan las historias reales que parecen imposibles, suscríbete al canal, cada semana subimos una nueva.